Entonces, para este taller, para aliviar el dolor de cuello, lo que hay que definir primero son los tipos de dolores que presentamos, ¿no? Ahí tenemos dolores óseos, tenemos dolores musculares y tenemos dolores energéticos o dolores relacionados a los nervios, que son las famosas algias. Entonces, como dolores óseos, eh, podemos identificar lo que son las subluxaciones, el, el cuello rígido o lo que sería eh, la rectificación cervical. ¿Sí? Tenemos hernias, tenemos protusiones, tenemos inflamación. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, bueno, hay que recurrir a profesionales, ¿no? Por ejemplo, quiroprácticos, osteópatas y bueno, en casos mayores, ya que necesitan cirugía, además los médicos traumatólogos. Eso es el gran problema cuando hay alguna situación a nivel óseo, ¿no? A nivel de las cervicales, sobre todo, que son las vértebras que están en nuestro cuello. Después tenemos, como otro tipo de dolores, son todos los dolores musculares. Ahí tenemos contracturas, ahí tenemos las tensiones, ahí tenemos las fatigas, ahí tenemos los dolores que son por postura, ¿no? Por mal dormir o por posiciones de trabajo. Hoy tenemos el celular también no nos ayuda mucho con el tema postural. Y también están los dolores que se denominan como algias, o también para por ahí los que trabajan con la medicina china o la línea energética, los síntomas energéticos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esos dolores están más relacionados como esa sensación de electricidad o como que pincha algo, los pinchazos, y las famosas tortícolis, o cuando me da un golpe de viento. Esos, esos dolores están relacionados más que nada a una cuestión energética. Así que bueno, eso tenemos que identificar. Depende el nivel de dolor, es lo que el efecto que van a tener estos movimientos. Si son dolores, por ejemplo, musculares o por ejemplo, energéticos, los movimientos que vamos a ver nos van a ayudar bastante, sobre todo eh, en el afán de hacer movilizar a la energía, de relajar los músculos, hacer fluir la sangre, tratar de ir mejorando esas posturas. Ya los dolores que tienen que ver con la línea ósea, ya necesitamos, digamos, ya tiene que asesorarse con un profesional, ¿no? Dependiendo qué tipo de dolor. Hay un dolor, está bueno esto, hay un dolor que identifica una de las peores situaciones, que son las hernias, que es un dolor que yo no que se identifica como el cuello que no puedo mover y me tocan o cualquier cosita que hago me duele, no puedo dormir, es insoportable. Entonces cuando hay esos tipos de dolores que realmente yo no puedo hacer, no puedo mover nada, ahí tengo que ir a consultar a un profesional porque puede haber alguna de estas situaciones, ¿no? Puede haber hernia, puede haber protusión, puede haber inflamación. Depende del nivel de dolor, mayor puede ser, más grave puede ser lo que me está pasando dentro de lo que es la parte ósea. A veces por postura las vértebras se van moviendo, eso es lo que se llama la subluxación, que es lo que hace, por ejemplo, el quiropráctico o los osteópatas cuando acomodan el cuello, que no mueven la cabeza y hace el famoso sonido, el crack, las famosas mentiras que también se le dice. Entonces, eso lo que hace es alinea las vértebras y la energía y los músculos se alivian y entonces de a poquito va desapareciendo el dolor. Siempre y cuando no haya nada más comprometido que eso. Por eso, cuando hay dolores muy importantes, lo mejor es ir a un profesional eh, para que nos pueda hacer una resonancia o mandar una placa. ¿Mm? Bien.
Entonces, los músculos que generalmente, los músculos del cuello, que generalmente son los que reciben las contracturas, las tensiones y los dolores, hay 4 o 5 músculos que son los que normalmente sufren esto. ¿Mm? Algunos lo van a conocer y otros lo van a seguramente escuchar por primera vez. Entonces, en los laterales, acá tenemos el famoso esternocleidomastoideo, ese músculo de acá, que generalmente este músculo se pone tenso cuando nos da una tortícolis, o que no podemos doblar el cuello. Ese es este músculo, el esternocleidomastoideo, que va bien de acá del costado del cuello y cruza hacia adelante. Después tenemos el músculo esplenio, no sé si alguna vez escucharon ese músculo, el músculo esplenio. Ese es normalmente el que se contractura en la base del cráneo, del hueso occipital. Y ese músculo está bien atrás. Si ustedes se tocan, hay como un huequito. Y está al lado, el músculo esternocleidomastoideo, y al lado baja por los laterales del cuello hasta la cuarta vértebra dorsal. Y es el músculo esplenio. Ese generalmente es el que se tensiona muchísimo. Después hay un músculo que se llama semiespinoso, está también al costado del músculo esplenio. Y hay otro que también muchas veces se contractura, que es el elevador de la escápula, que generalmente no hace tanto en el cuello, sino un poquito más abajo. Y tapando esos músculos, más o menos de la mitad de del cuello, de la mitad del cuello hacia la espalda, haciendo como está el músculo trapecio, que hace como un rombo, que también normalmente es el que se contractura acá en los laterales y demás. Esos son generalmente los músculos que están relacionados a las tensiones y a los dolores de cuello. ¿Sí? Que normalmente un masajista los reconoce muy bien y los trabaja. Ahí está. Se van a subiendo. Hola Luis. Bien. Entonces, reconocimos los tipos de dolores, que son muy importantes para poder trabajar con estos movimientos. Los músculos que están implicados generalmente cuando hay dolor de cuello, ¿no? O contracturas. Y los huesos que básicamente están implicados, bueno, es la columna cervical. La columna cervical tiene dos vértebras que tienen nombre, que es la primera, que se llama atlas, que es la que soporta toda la cabeza. También ahí normalmente se producen grandes contracturas, sobre todo cuando son las contracturas de la parte alta, entre esa y la segunda vértebra también, que se llama axis. De ahí viene lo que se denomina el estiramiento axial. El estiramiento axial es cuando yo estiro la cabeza hacia arriba, ¿sí? Y busco como separar las vértebras un poquito. Es como crecer. Por ejemplo, en Chikun hacemos uno de los movimientos, Javier, ¿te acordás? La elevación hacia arriba. Ese es uno de los movimientos que se hacen en Chikun. Y es un recurso también para poder relajar las tensiones, sobre todo que tengan que ver con aplastamiento o con tensión muscular y articular. ¿Sí? Si hay hernias, este es un movimiento necesario para hacerlo. Pero bueno, primero me tiene que ver un profesional para decirme qué hacer. A nivel individual puedo hacer eso, es una forma de estirar. Entonces, tenemos 7 vértebras cervicales. Las 2 primeras tienen nombre. El atlas es la primera, el axis es la segunda. De ahí viene la línea, como se llama, el estiramiento axial. Y la séptima es la que está acá atrás, donde empezaría la línea de los hombros, que es la más prominente. La más prominente. Que también es una de las que normalmente sufre mucho castigo. Y aquellos que tienen, por ejemplo, joroba, o la famosa jiba, o empiezan a tener, es esa cervical, es la que tiene inconvenientes. Y ahí, aquellos que tienen, por ejemplo, alguna situación en esa vértebra,
van a tener la irradiación de los dolores hacia los brazos, generalmente, porque por ahí pasa uno de los nervios que va hacia los brazos. ¿Mm? Entonces, eso son las partes implicadas en el cuello. Y también, para tener muy en cuenta, porque a veces esta es la parte que menos se conoce, por el cuello pasan vías energéticas o meridianos de acupuntura, que si hay una situación en el cuello, puede, de acuerdo a la ubicación, puede estar implicada alguna de esas vías energéticas. Entonces, por la línea de la columna, sería por la línea bien de la parte articular, pasa un meridiano que no es un meridiano, sino es un gran meridiano, que se le denomina vaso, que es el vaso gobernador. Ese es uno. Entonces, cuando hay situaciones bien implícitas en los huesos, ese meridiano puede tener alguna situación. Después tenemos sobre los laterales, al costado de la columna y un poquito más al lateral, el meridiano de la vejiga y el meridiano de la vesícula biliar. El meridiano de la vesícula biliar hay 2 puntos que son muy reconocidos, 4 puntos que son muy reconocidos, que es acá, detrás de la oreja hay como un huequito que generalmente se tensiona, que uno se aprieta y duele muchísimo, ahí, sobre todo cuando hay mucho estrés. Y el otro punto viene en el centro ahí, arriba del trapecio, que generalmente también es doloroso, acá en esta zona. Son 4 puntos que corresponden a la vesícula biliar. Y la vejiga corresponde a lo que pasaría por el músculo esplenio, bien por el costado. ¿Se acuerdan? El músculo, el esternocleidomastoideo, y después bien por el costado de la columna, ya entrando por debajo del músculo trapecio, está el músculo esplenio. Ahí pasa, digamos, la línea de la vejiga. No vamos a entrar en síndromes ni situaciones, sino es para identificar alguna situación. Ustedes, de acuerdo a dónde están los dolores, dónde están las tensiones, podemos, sobre todo los terapeutas o los profesionales, pueden identificar por dónde viene el problema o digamos, la desarmonía. Y por los laterales, ahí sobre todo sobre el músculo esternocleidomastoideo, pasa el meridiano del intestino grueso, que el intestino grueso llega hasta la punta hasta la ala de la nariz. Y por la parte de atrás, hasta que también está cerquita de lo que sería la vesícula biliar, este punto, también una zona que se contractura mucho, la espalda alta, corresponde al intestino delgado. Entonces, y el intestino delgado también pasa por acá y llega más o menos a esta zona. Entonces, el intestino delgado generalmente está relacionado a la tortícolis. Nos ponemos ahí. Y el intestino grueso, bueno, también puede ser. Pero el intestino grueso es más sobre esta zona. Más sobre la zona así también, la parte alta del trapecio. Esos son para tener en cuenta situaciones que pueden llegar a pasar y que puedan tener incidencia en las situaciones del cuello. Pero bueno, es informativo, ¿no? Pero podemos trabajar. Bien. Entonces, alrededor del cuello, en todo alrededor del cuello, en esos meridianos de acupuntura se encuentran, hay otros más, ¿no? Pero generalmente hay unos que van por delante y otros que van por atrás. Generalmente los que están más comprometidos son los que están al lateral y hacia atrás. Todo alrededor del cuello hay unos puntos que se conocen como puntos ventanas al cielo, que en la medicina china o en la acupuntura el cuerpo utiliza como chimeneas para eliminar la energía excedente, que muchas veces cuando se bloquean puede llegar a pasar también que tenga alguna situación en el cuello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de comenzar con los movimientos, vamos a hacer una activación. Vamos a tratar de liberar alguna tensión, sobre todo energética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con los dedos, lo que vamos a hacer es hacer un golpecito alrededor de todo el cuello.
Yo tengo el micrófono ahí, por ahí hace más ruido, pero bueno. Todo el cuello, sobre todo la parte de los costados y la parte de atrás. Eh, con la punta de los dedos. Eso es. Un ratito. Donde tengan más tensión, donde tengan más dolor. Si no lo soportan, si duele muchísimo, no lo hacen. Eso también, ¿no? De los costados, atrás. Muy bien. Entonces, esto después lo pueden hacer un poquito más de tiempo, ¿no? Esto para aprender. Entonces, segunda activación, con la manito en esta forma, los dos dedos cerraditos, lo que vamos a hacer es golpear sobre el trapecio, la parte media, entre la clavícula y el cuello en el medio, unos golpecitos ahí. También puede ser así, con los dedos sueltos. Eso. Hacemos un ratito para no contracturarnos y luego el otro lado. Pueden contar 15, 20 golpecitos y cambiar. Hacemos de vuelta ahí, otro poquito. Eso, mueve el micrófono. De otro lado. Eso, es muy bien. ¿Sí? Ahora tiene que tener una sensación como más de alivio, más flojitos, ¿no? Aunque sea un poquitito. Bien, hay elementos también que pueden servir. Los chinos tienen un martillito que son como dos martillitos que para pegarse, son como una pincita que golpean. Hace así, son dos martillitos que hacen así, también hace como una vibración, eso está bien. Después ahí está los rodillitos y demás, que eso también ayuda. Lo que sucede cuando lo hacemos nosotros nos contracturamos del otro lado, porque hacemos fuerza y nos ponemos de más. Entonces, pero bueno, si tenemos algún ayudante, alguien voluntario, por ahí nos puede ayudar con un poquito de intención y de cariño y amor. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar con los movimientos. Entonces, el primer movimiento, tener en cuenta, cada uno lo va a hacer de acuerdo a su posibilidad. Y es importante, por ejemplo, el que tiene silla con respaldo, estar bien derechita, la cola bien pegada al respaldo para que yo pueda trabajar únicamente con el cuello, con la cabeza, ¿no? Moviendo la cabeza. Es decir, yo tengo movilidad y voy a hacer y voy a tener movilidad. Obviamente el movimiento va a tener una incidencia, pero es mejor si yo lo puedo aislar, que pueda hacer movimiento con la cabeza. Entonces, la intención, a ver, un poquito, no hagas esto. Entonces, primer movimiento, vamos a hacer movimiento de arriba hacia abajo. La intención del trabajo es con dos partes. El movimiento en sí y la respiración. Entonces muestro el movimiento y explico la respiración. Entonces, desde la posición lo que yo voy a hacer es bajar la cabeza, pero bajando el mentón. No llevando la cabeza hacia adelante, sino bajo el mentón y subo levemente, un poquito. No mucho, un poquito. Entonces, cuando elevo el mentón, voy a tomar aire. Y cuando bajo el mentón, lo exhalo. Y otra vez, arriba. Tomo aire. Y exhalo al bajar. Inhalo arriba. Exhalo al bajar. Meto el mentón. Inhalo hacia arriba.
exhalo al bajar. Inhalo. Exhalo. Muy bien, aflojo. Ese es el primer movimiento. ¿Mm? Segundo movimiento. También, mantener el torso derechito. Lo que voy a hacer es llevar la cabeza hacia el lateral. La cabeza hacia el lateral, lo que vamos a buscar es la oreja hacia el hombro. El mentón siempre hacia adelante. No eso. De ahí viene hacia el lateral. Inhalo. Siempre voy a inhalar. Y voy a exhalar cuando llevo la cabeza hacia el lateral. Inhalo el centro. Siempre por nariz. Y exhalo cuando llevo la cabeza hacia el lateral. Siempre suave, sin fuerza, solo lo que el cuerpo me permite. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Aflojo un poquito, relajo. Libero un poquito la tensión. Vamos al tercer movimiento. Entonces, para que usted, obviamente, siempre dependiendo de la posibilidad de cada uno, pero para tener una idea, unos 10 movimientos, 8 o 10 movimientos para cada lado, o si es un solo movimiento, 8 o 10 repeticiones, va a estar muy bien. Siempre dependiendo de la necesidad. Se puede repetir varias veces al día o hacer una vez en el día. Siempre también podemos elegir un movimiento y estar 1, 2, 3 minutos haciendo ese movimiento va a ayudar realmente a aflojar la tensión que tengamos o la situación que tengamos. Tercer movimiento. Entonces, derechito, lo que voy a hacer es de izquierda a derecha, inhalando en el centro y exhalando hacia el lateral. Como mirando por arriba del hombro, vuelvo, inhalo en el centro y exhalo al lateral, al otro lateral. Inhalo en el centro, exhalo al lateral. Inhalo el centro, exhalo al lateral. Todo por nariz. Inhalo en el centro, exhalo al lateral. Inhalo en el centro, exhalo al lateral. Muy bien. Aflojamos otro poquito. Eso es. Entonces, el siguiente movimiento. Lo que vamos a buscar es llevar la cabeza en 45 grados hacia abajo. Es como el mentón vamos a tratar de dejarlo en la zona y lo que voy a buscar es llevar hacia abajo. Es como si quisiera, si estuviese parado, mirar la punta del pie donde llevo la cabeza. Eso es, bajo la cabeza. Llevo al centro y al otro lado. Eso es. Lo que voy a buscar siempre es que el mentón mantenga la zona, que no se vaya, ni se eleve, ni se mueva. Simplemente es como llevar la ceja hacia adelante y abajo. Ahí. Inhalo. Y exhalo hacia el otro lado, bajando la cabeza a 45 grados.
Inhalo suave y bajo. Inhalo y bajo. Inhalo en el centro, bajo exhalando. Bien, este movimiento también le podemos agregar en el mismo movimiento de descenso, llevar la cabeza hacia atrás, siguiendo la diagonal, elevar un poquito. Eso es movimiento, digamos, como un movimiento extra a este movimiento, ¿no? Llevo hacia abajo en la diagonal a 45 y siguiendo la misma diagonal voy a llevar la cabeza hacia atrás, elevando un poquito y volviendo al centro. Eso como un movimiento también extra. Va a depender también de cómo estemos. Generalmente es un movimiento que también es muy útil. Ok. Entonces, quinto movimiento. Lo que vamos a hacer, yo voy a dejar esto así un poquito. Ahí está. El quinto movimiento es el mentón pegado al pecho. El mentón pegado al pecho. Y lo que voy a hacer es, tratando de dejar el mentón cerquita del pecho, es llevar la cabeza al lateral. Como con un movimiento circular. Voy a llegar al medio, dejo siempre abajo y desde ahí llevo como si quiero llevar hacia el hombro, pero sin llevar el mentón. Llevo, vuelvo, inhalo y en la exhalación llevo hacia el lateral. Vuelvo, inhalo en el centro y sin sacar el mentón del centro del pecho, llevo hacia el lateral. Inhalo en el centro y exhalo haciendo el movimiento hacia el hombro. Fíjense cómo tira la parte superior del cuello. Inhalo en el centro y exhalo hacia el hombro. Siempre tratando de que el mentón esté cerca del centro del pecho. También una alternativa más simple, más relajada, es hacer el movimiento con el mentón. Es un poquito más amplio, pero es más relajado. Aflojamos un poquito. Excelente. Bien. Sexto movimiento. Entonces acá lo que vamos a hacer, siempre también de acuerdo a la posibilidad de cada uno, vamos a hacer la vuelta completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, imagínense con la nariz que van a dibujar un pequeño círculo. A medida que ustedes tengan posibilidad y el cuello se los permita, lo van a hacer más amplio. Entonces, pero el círculo lo vamos a hacer en este rango. Labio, ceja. Entonces el movimiento, como si lo dibujamos con la nariz, es arriba. Lo que voy a hacer es 3 vueltas seguidas, así no me mareo. Buscando inhalar hacia arriba y exhalar hacia abajo. Siempre suave, los movimientos suaves. Una vez que hacemos las 3 vueltas, hacia el otro lado. También, 3 vueltas. Siempre empezamos con movimientos circulares pequeños. Acuérdense, inhalar hacia arriba y exhalar al bajar. Una vez complementamos las 3 vueltas, hacemos hacia el otro lado.
Recuerden inhalar hacia arriba y exhalar hacia abajo. Entonces eso le va a dar la velocidad del movimiento. Bien, 3 veces para un lado y completamos 3 veces para el otro. Y muy bien. Haciendo de esta forma, 2 veces para cada lado, ahí tenemos 6 movimientos hacia un lado, 6 movimientos hacia el otro, en total suman 12 movimientos, que está súper bien. Para la serie, ¿no? Si yo quiero hacer solamente esto, por ahí puedo hacer un poquito más. Séptimo movimiento. Entonces también, utilizando la nariz como referencia para hacer un dibujo, lo que vamos a hacer es una espiral. Del centro también, una espiral de 3 vueltas. Una vuelta pequeña, una vuelta mediana y una vuelta más o menos grande. Una vez que hago esas 3 vueltas, lo cierro la espiral. Con otra, una vuelta grande, una vuelta mediana y una vuelta chiquita. Entonces, si a la espiral lo comencé hacia el lado izquierdo, el siguiente movimiento lo comienzo hacia el lado derecho. Entonces, vuelta pequeña, vuelta mediana, imaginen la nariz que dibuja la espiral, vuelta grande, y siguiendo el mismo sentido, cierro el espiral. Vuelta mediana, vuelta pequeña, y cierro la espiral. Ahora hacia el otro lado. Comienzo, vuelta pequeña, vuelta mediana, vuelta grande, comienzo a cerrar la espiral, vuelta mediana, vuelta pequeña y cierro. Y una vez más, iniciamos el espiral hacia el otro lado, vuelta pequeña, vuelta mediana, vuelta grande, comienzo a cerrar la espiral, vuelta mediana, vuelta pequeña, cierro y salgo hacia el otro lado, vuelta pequeña, vuelta mediana, vuelta grande, comienzo a cerrar la espiral, vuelta mediana, vuelta pequeña y cierro la espiral. Muy bien, fantástico. Es un ejercicio muy, muy, muy lindo y es relajante. También se puede hacer, pueden ser 3 vueltas para un lado, completas, ¿no? Lo inicio y lo cierro, 3 vueltas para el otro y así. También dependiendo, si hacemos la serie completa de estos 8 movimientos, no necesitamos hacer tantos de cada uno. Pero si hacemos solamente, elegimos 2 o 3, bueno, aumentamos la cantidad de movimientos, también dependiendo cómo nos vamos sintiendo. Y el último movimiento es un movimiento también muy lindo y es muy relajante. Y lo que vamos a hacer es, también utilizando la nariz como referencia de dibujo, un infinito. Es un 8 acostado. Ahí está. Entonces, más o menos del tamaño de un poco más ancho que la cara. Entonces, del centro empiezo por abajo, voy hacia el otro lado. Sí, siempre empiezo con movimientos pequeños y a medida que yo sienta que lo puedo ir haciendo, aumento la amplitud del dibujo, del movimiento.
Usan la respiración. Puedo inhalar para un lado y exhalar hacia el otro. Muy bien, y ahora lo que voy a hacer es el mismo movimiento en el otro sentido. Buscando ese infinito en una forma horizontal, dibujándolo imaginariamente con la nariz. Muy bien, aflojamos. Eso, bien, muy bien. ¿Eh? Mueve un poquito el cuello para distintas posiciones, mueve un poquito los hombros. Eso es. Ya, después de todos estos movimientos, si tenían alguna tensión, tienen que estar un poquito más flojo. ¿Mm? O por lo menos un poquito más aliviado. Esto no es mágico, es una cuestión de si pueden hacer la serie completa. Para aquellos que tienen alguna situación con el cuello, la pueden hacer. Si no, elegir a ver cuáles son los movimientos que mejor les hicieron o que mayor beneficio tuvieron al hacerlo. Y siempre hacerlo de acuerdo a la posibilidad que tenga cada uno, ya sea en su rango de movimiento y en su rango de dolor, en el umbral de dolor que tengan también, ¿no? Siempre y cuando que sean dolores musculares o energéticos. Si hay alguna situación, recuerden, una situación que implica un dolor muy intenso en cada movimiento, tengo que ir a un especialista, por lo menos a saber qué tengo, y después ver. Cosas que andan muy bien es el calor, el calor en la zona, eh, el calor en la zona, la acupuntura anda muy bien, siempre y cuando no haya problemas óseos. La acupuntura anda muy bien. Todo lo que sea maniobras tipo masajes, por ejemplo los masajes descontracturantes, bueno, los elementos que me ayudan a aflojar tensiones, los masajeadores automáticos, ¿cómo se llama? Los, eh, los carritos, eso, las rueditas, todas esas cosas andan muy bien, puede ayudar, pero si yo no hago nada y hago fuerza, lo que puedo hacer es empeorar. Entonces tengo que primero ir relajarme. Muchas veces los dolores de cuello ya lo hablamos, son posturales o son por estrés, siempre que tenga que ver la parte muscular. Y bueno, después, bueno, visitar a un especialista, ¿no? Si el dolor es crónico, si hace mucho tiempo y no se va, no se va, no se va, por más que me pueda tomar algún medicamento, algún relajante o, bueno, lo que se toma normalmente uno cuando tiene dolor, la idea es visitar un profesional que me diga, a ver, qué tenemos, si es óseo, si es muscular, si es de estrés, lo que sea, para después encarar qué sé yo, con otros profesionales a un tratamiento que me alivie. Esto que hacemos nosotros, si bien me va a dar una solución, sobre todo si es de tensión, de estrés o de postura o muscular, me va a ayudar un montón. Pero muchas veces necesito aflojar esa tensión o ese dolor inicial. Ya sea puede ser con un elemento que me relaje, un medicamento, o bueno, alguna maniobra, algo de algún profesional. Se puede hacer acupuntura, se puede hacer reiki, se puede hacer bueno, quiropraxia, osteopatía, digitopuntura. ¿eh? Hay muchas líneas de trabajo que pueden ayudar. Lo más importante, en primer lugar, es si el dolor ya lleva tiempo, la visita al profesional y luego ver, bueno, si no hay nada óseo, bueno, por dónde encaro, a ver qué me recomienda el profesional o qué tengo yo a mi alcance que me pueda ayudar
aliviar esos dolores. La relajación principalmente, respiración, relajación, y también hay que revisar almohadas, colchón, sobre todo si es postural. Muchas veces puede ser un mal descanso. Ver que cómo estoy trabajando, cómo me pongo yo para aliviar el dolor, si me ayuda o si lo empeoro. Hay un montón de factores que van a incidir en lo que tengo. Pero lo más importante es que se ocupe.